pero creo que sabéis lo que ha pasado. Mi madre ha fallecido esta misma mañana. Digo, pues me miran con cara rara esta misma mañana y la verdad que es imposible que esté aquí. Por su parte, la concejala de Desarrollo Económico, Nelly García, y primera teniente alcalde, que le correspondería haber venido, pues está indispuesta. Y yo, fijaros cómo estoy, así que el equipo de gobierno ya mismo... En fin, broma aparte, daros la bienvenida y darle las gracias a la Asociación Futura por haber escogido Palma del Río para esta primera que me dice su presidenta, Victoria, que es el primer acto que hacen en la provincia. Tratándose de ciudades medias, pues yo pienso que han escogido pues, un buen ejemplo. Palma, yo no me voy a enrollar con esto porque lo conocemos, pero me gustaría destacar o señalar que Palma creo que es un grandísimo, un buen ejemplo de ese tipo de ciudades medias que durante todos estos años de gobierno democrático, gobiernos locales democráticos, pues creo que se ha hecho una labor estupenda en todos los sentidos, en cuanto a su desarrollo, bueno, en todo. Es también uno de los municipios de la provincia de Córdoba que a lo largo de estos años ha conseguido superar los 20.000 habitantes de población y de los que ahora, en estos momentos difíciles, pues parece que se está defendiendo quizás mejor que otros. No queremos comparar porque cada uno tiene sus circunstancias y su problemática, pero sí me gustaría señalar eso. Entonces, como digo, agradecerle a la asociación que haya escogido Palma para este primer acto y nada, daros la bienvenida a todos los de dentro, que creo que está bien representada la sociedad palmeña aquí. Y a las personas que habéis venido de fuera, no les es muy importante el hecho de sacar la asociación a la provincia. Para nosotros, desde el nacimiento de esta asociación, que lo que pretende es crear pensamiento político, social, de todas aquellas temáticas, de todos aquellos elementos que están en la calle, que nos están preocupando ahora mismo a la sociedad civil. Y la sociedad civil vive en el casco urbano, vive en ciudades, pero vive también en zonas rurales, vive en periferias, y para nosotros era muy importante este paso. Este paso lo queríamos dar en Palma y no es casual, la elección de la temática y también la elección del territorio. Palma, a lo largo de su trayectoria, de su crecimiento económico y social, ha demostrado que con un modelo determinado de crecimiento sostenible, se puede, desde una población media, y no es un concepto cualitativo, sino cualitativo, es un concepto algo intangible a lo que nos queremos referir. Yo creo que esta tarde vamos a profundizar en estos elementos. Ha demostrado que con un modelo determinado, en años de opulencia, se vive bien, pero cuando hay escasez se ha sabido guardar en años de opulencia. Por lo tanto, esos modelos de crecimiento, en un momento donde la crisis, no solamente una crisis económica, sino una crisis también conceptual, porque no solamente hay que tener pocos recursos, sino no saber qué hacer con los pocos que tenemos y qué hacer para generar más. Por lo tanto, también una crisis conceptual. Para esto necesitamos reflexión. Futura lo hace, pero no lo hace solo a un modo filantrópico, o sinceramente, o terapéutico, si queréis, para sentirnos a gusto con nuestro pensamiento, con nuestro debate. Lo hacemos. Intentamos hacer convocatorias muy diversas y diversas desde el punto de vista ideológico e intelectual, porque queremos pensar desde lo colectivo para después hacer algo, porque lo que queremos es influir. Si Futura desde su nacimiento no lo hace de una manera ingenua, no lo hace para crear solamente debate, lo hace porque creemos que desde el rigor, desde el análisis, por eso casi siempre en las mesas que convocamos siempre ofrecemos una visión académica, una visión que desde el ámbito universitario, desde el ámbito intelectual, aporte elementos que luego también desde el intelecto, desde la praxis, desde la empresa y desde la gestión pública profundizan en los temas que nosotros queremos abordar. Y decía que hacemos convocatorias muy diversas también desde lo ideológico.
Quería agradecer a los miembros de la corporación, de miembros de gobierno de otros partidos políticos diferentes a los del gobierno que están aquí presentes, también a personas que han tenido responsabilidades importantes a nivel provincial, como está aquí Julián, que a mí me encantará que lo vea de Futura, o Salvador, que tuvo una responsabilidad muy potente, como sabéis, en este ayuntamiento, pero también a nivel provincial y también a nivel andaluz, y las personas que formamos Futura, que con los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra trayectoria profesional, personal y política, queremos volcar y queremos pensar en colectivo, pero para influir. Si estamos en Palma hablando de economía, de desarrollo económico, de emprendimiento y de ese nuevo modelo desde la globalización de lo económico, pero también del intelecto, y también de la cultura y también del turismo, es porque queremos crear una opinión, porque queremos llevarla donde haya que llevarla para construir un modelo. Porque hace falta modelos diferentes. El que tenemos nos ha llevado a situaciones de difícil gestión desde lo privado, pero también desde lo público. Es el papel que desde la humildad en la forma, pero desde la profunda ambición, desde los conocimientos que se acumulan por las personas que conseguimos concitar en cada uno de los debates, queremos hacer. Lo hacemos en la ciudad, lo hacemos en el ámbito urbano, pero también entendemos que hay que escuchar a la provincia, hay que escuchar al ámbito rural, porque la ciudad no es nada sin el ámbito rural, y lo rural necesita de la ciudad también para un crecimiento armónico y sostenible. Ese papel son muchas fichas las que están en el engranaje. Futura somos unos más, que funcionamos muy óptimamente y con los medios que podemos tener para poder generar estos debates, pero somos un poquito obstinados, porque creemos que en el rigor, en el pensamiento y en el debate está el futuro, está el debate, ese debate que va a conformar un modelo en el que nos podemos sentir al menos reconocidos dentro de la diversidad intelectual y ideológica que es sensata que exista, y además es sanísimo que exista. Por lo tanto, agradeceros profundamente la presencia esta tarde, a vosotros, por supuesto, a las personas que nos acompañan, que ahora María Luisa presentará una semblanza de cada uno de ellos, porque para el futuro es muy importante, es un punto de inflexión lo que está ocurriendo en esta tarde. Me hubiera encantado contar con José Antonio, que no solamente alcalde de esta ciudad, sino una persona que apoyó muchísimo a la constitución de la Asociación Futura, porque creía en aquel momento y sigue creyendo que desde el debate, desde la discusión, desde la confrontación pacífica y liberal, está el futuro. Ese fue José Antonio, que nos ayudó a constituir esta asociación, y para nosotros era muy importante estar en su pueblo, en un día tan especial como hoy, y tan delicado para él como hoy. Haber contado con él hubiera sido importante, pero contar con Reyes también, pues me parece fantástico. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya. Y como acaban de comprobar, estamos en un acto que organiza la Asociación Futura, que es una asociación para el progreso y la modernización de Córdoba, ya lo ha dicho su presidenta, como tiene muy en cuenta precisamente el progreso y la modernización no solamente de Córdoba capital, sino de todos los municipios que integran esta provincia. Y es una mesa redonda que va a tener lugar aquí en Santa Clara, que viene de la mano también y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palma del Río. Han titulado esta mesa Una mirada al medio rural, las ciudades medias, y se van a centrar precisamente en los ponentes, los que ahora les presentaré, en la importancia de las ciudades medias, porque para la Futura lo son y porque además apuntan que en este contexto de globalización y de crisis donde estamos inmersos se hace necesario reflexionar sobre ello, sobre el futuro, sobre los momentos de crisis que atravesamos y sobre lo que se puede aportar desde lo rural a la capital y desde la capital, en este caso, a la provincia. ¿Y por qué han elegido Palma del Río? Lo ha dicho su presidenta, que estamos en una ciudad media del interior rural, en una ciudad o una agrociudad, como también la denominan desde Futura, y que tiene el perfil característico de estas ciudades medias que tienen mucho que decir. Y por ello, lo apuntan desde este colectivo, por su identidad, por el proceso de evolución y desarrollo, han querido salir a la provincia y hacerlo precisamente en nuestra ciudad, en Palma del Río. Les voy a presentar a los que me acompañan en la mesa. Está con nosotros Inmaculada Cara, que es catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Formó parte del Departamento de Geografía Humana de esa universidad desde el año 1979. Entre las líneas de investigación prioritarias destacan, por ejemplo, las que están vinculadas a la geografía urbana, a la geografía económica, y dedicando una especial atención al estudio de los impactos territoriales de la globalización y también de la relación entre el conocimiento, la innovación,
el territorio y todos los procesos de desarrollo y territorio local. Bueno, dentro de esta línea de investigación hay varios proyectos en los que destaca, por ejemplo, uno relacionado con el desarrollo territorial de Andalucía, otro que se centra en el estudio del proceso de desarrollo local en ciudades medias, de lo que precisamente hoy se va a hablar aquí en Santa Clara. Y son proyectos que han dado lugar a una serie de publicaciones en distintos libros y revistas nacionales y también internacionales. Participa además en distintos consejos editoriales y de redacción de revistas españolas y latinoamericanas y forma parte, Inmaculada Caravaca, del Comité Científico de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio. Mucho más se podría decir de ella, igual que del resto de ponentes, porque también pues está con nosotros Jesús Orcaray. Como saben, es actualmente el gerente del Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, es graduado social, técnico superior en Desarrollo Rural y máster en Desarrollo Rural Territorial por la Universidad de Córdoba. Prácticamente toda su vida laboral ha estado ligada al desarrollo pues, de este territorio en el que nos encontramos, el desarrollo territorial, local y también rural. Participó ya por principios de los años 90 en la puesta en funcionamiento de la Oficina de Desarrollo Local del Ayuntamiento de nuestra ciudad y fue uno de los primeros proyectos de desarrollo local en Córdoba, no solamente en Córdoba, sino también en Andalucía, y ahí Jesús Orcaray tuvo mucho que aportar. Durante casi 10 años dirigió esa Delegación Municipal de Desarrollo y tras un paso efímero por lo que es la Mancomunidad de Municipios de La Vega, pues ya se centró en el puesto que hoy ocupa, que es gerente del Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir. Muchos de ustedes, la mayoría me atrevo a decir, conocerán la labor que se realiza desde el grupo. Desde esta responsabilidad pues, ha participado en la redacción, dirección y ejecución de varios planes estratégicos de desarrollo y, por ejemplo, ha dirigido la ejecución de los programas de desarrollo rural para el Medio Guadalquivir con gestión de fondos europeos destinados a fondos estructurales provenientes, por cierto, de los fondos estructurales de la Unión Europea. En distintos proyectos de cooperación, tanto nacionales como también a nivel europeo, ha participado en el grupo de desarrollo. Se han llevado a cabo muchos proyectos relacionados precisamente con el tema que aquí se va a abordar hoy, con la importancia del desarrollo sostenible de un territorio más amplio, no solamente de una ciudad media o de una ciudad o un pueblo en concreto, sino proyectos porque transcurran por distintas comarcas. En este caso el grupo alberga a 2 y teniendo muy en cuenta un sello característico que es el sello del Valle del Guadalquivir cordobés. Y también nos acompaña Miguel Ángel Tamarí, empresario andaluz, con negocios de proyección nacional y también internacional, vinculados, como también saben, pues, prácticamente, me atrevo a decir, todos los presentes, principalmente vinculados a sectores agrícolas, la construcción y especialmente aeronáutico. Actualmente preside el grupo FAASA, pero también es presidente de la Asociación de Empresas y Fabricantes de Servicios de Córdoba, AFACO. Preside también Miguel Ángel Tamarí la Fundación Sebastián Almagro, el Foro de Economía y Sociedad. Y bueno, su carrera formativa la desarrolló enfocada directamente a la profesión en sus primeros 20 años de actividad laboral, piloto comercial de aviones. También tiene formación complementaria de Administración y Gestión de Empresas. Destaca, por ejemplo, el máster en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto San Telmo de Sevilla. La profesión de piloto comercial de Miguel Ángel Tamarí la compatibilizó durante más de 10 años con la dirección y coordinación de 2 sucursales de la entidad financiera Unicaja, y en esta etapa fue cuando asume la gerencia entonces de FAASA Aviación. Desde entonces ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad dentro del grupo FAASA, organización que hoy preside, o es su presidente como decíamos, y aglutina un total de 5 sociedades. Se ha convertido FAASA en una de las empresas con mayor proyección dentro del sector, pues no en nuestra región, sino a nivel europeo y también en Sudamérica, donde desde hace años ya vienen desempeñando una importante labor con sedes permanentes y ofreciendo servicios a todo el cono sur de América. Ocupa además otros puestos de representación en organizaciones sectoriales o empresariales, es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Córdoba, del CECO, de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de la Comisión de Medio Ambiente también en este sentido, o del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Compañías Aéreas, además de ser miembro de la Corporación Tecnológica de Andalucía. Decíamos empresario andaluz, pero bueno, empresario que tiene, que preside este grupo como FAASA Aviación, que tenemos la suerte de que hemos ubicado en nuestro término municipal, en Palma del Río. Y vamos a empezar este debate, esta
charla, pues, con el punto de vista más científico, el que nos va a ofrecer en este caso Inmaculada Caravaca. Así que cuando ella quiera, como decía la catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, pues cuando ella quiera que comience con su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias a toda la comunidad porque se haya acordado de mí para participar en una mesa redonda y reflexionar colectivamente de aquí sobre un tema en el que llevo trabajando desde hace mucho tiempo y que a mí, por lo tanto, me interesa muchísimo, que es de la ciudad de Medellín. Me ha parecido de interés empezar con 4 aspectos que me parecen muy generales para centrarme luego en la ciudad de Medellín. Habla un poco, pero muy sucintamente, de lo que significan los cambios territoriales producidos en la globalización. Creo que es interesante porque conecta perfectamente con el tema de la ciudad media después. Por supuesto, hacer referencia a la importancia creciente de la ciudad de Medellín. Hacer referencia al concepto de desarrollo territorial, que todavía no está muy extendido, que estamos trabajando desde la academia mucho con él, y dentro de la Unión Europea también se utiliza, pero luego creo que todavía no está suficientemente asumido por la sociedad. Pero la referencia a la crisis sistémica no puede ser de otra manera, porque estamos ahora mismo preocupados todos, los que estamos aquí, bueno, estamos preocupados todos por esta crisis. Me parece que plantea cuestiones para el debate de especial interés. Pero obviamente le voy a dedicar mucho más tiempo a analizar los efectos de la crisis. Voy a utilizar básicamente un indicador que es el empleo. Hay muchos más, claro, pero me parecía un referente interesante porque los mapas de las ciudades, la evolución del empleo en las ciudades, pues creo que lo hacen especialmente significativo. Bueno, yo quería simplemente comentar unas cuestiones. Desde que a finales de los años 70 se iniciara este proceso de globalización vinculado a las tecnologías de información y comunicaciones, pues se ha generado una nueva forma de articulación territorial. Esa articulación entre el espacio de un espacio abstracto y el espacio global y un espacio concreto, creo que está dando mucho juego, pero desde dos perspectivas, porque genera conflictos por una parte, pero también creo que puede aportar algún tipo de visión que permita adoptar soluciones. Así que me interesa señalar, por una parte, eso. Por otra parte, el hecho de que las desigualdades territoriales se asocian cada vez más a la forma en que se integran los distintos ámbitos territoriales, los distintos lugares, las distintas ciudades al espacio global. Porque es una manera de integrarse en un sistema mundo que condiciona bastante el comportamiento de cada ámbito. Se tienen que posicionar bien los territorios en ese espacio global y eso obliga a activar, a poner en valor los recursos con los que cuenta cada uno, que obviamente son diferentes y por lo tanto los procesos de desarrollo, las políticas no deben ser las mismas para una región completa, porque las características de cada ámbito de los que se compone esa región son diferenciadas y por lo tanto tienen que adecuarse a cada una de las realidades. El territorio, además, que antes era concebido como mero soporte físico de los procesos socioeconómicos, resulta que se convierte en un importante recurso, en un factor de desarrollo incluso. Y es un tema que antes no aparecía en los discursos más políticos ni, por supuesto, en la literatura científica. Y por último, creo que precisamente estamos aquí para buscar estrategias eficientes de desarrollo. Y para eso, creo que es necesario conocer la posición que ocupa cada lugar en el sistema mundo, pero también las especiales características que adquieren los procesos en general cuando ocurren en ámbitos concretos, que son diferenciadas, como veremos luego cuando veamos los mapas. Por otra parte, tenemos el tema de las ciudades medias, que es el tema central de esta mesa redonda, y yo creo que hay muchas cosas que explican por qué las ciudades medias son tan importantes. Precisamente contribuyen a la articulación del territorio. Y contribuyen a la articulación del territorio porque permiten el desarrollo de modelos policéntricos en donde, junto a las grandes ciudades, pues se articulen las ciudades medias y los espacios rurales. Y las ciudades medias entienden eso de unión, ¿no? Frenan por una parte la concentración de la población, de la actividad económica y de la riqueza en las grandes ciudades, que es una tendencia
muy generalizadas, ¿no? Pero a su vez pueden inducir efectos multiplicadores en los espacios rurales. O sea que son un nexo de unión entre las grandes ciudades y los espacios rurales, por lo tanto es la mejor forma de articular los territorios. Propician además la difusión territorial de las innovaciones. Sabéis que estamos en un mundo en el que la innovación, el conocimiento se convierte en referentes fundamentales, en el que probablemente tengamos que plantearnos estrategias de futuro muy vinculadas a ese tipo de actividades ligadas a la innovación y al conocimiento, que no significa eso que sean actividades punteras, sino que cualquier actividad va a tener que sacarle el partido posible desde la perspectiva que estoy señalando, ¿no? Y por último, porque facilita la formación de redes locales. Las redes de cooperación son fundamentales. Hablamos mucho de competencia. Está muy bien la competencia, es obvio que existe, pero es que la cooperación junto a la competencia es absolutamente imprescindible para avanzar en los procesos de desarrollo. Todo esto yo creo que explica por qué las ciudades medias están directamente vinculadas a los procesos de desarrollo y sobre todo a los procesos de desarrollo territorial. Decía antes que quería hablar un poquito del desarrollo territorial, no os voy a cansar, por supuesto, pero sí quería hacer referencia al hecho de que, por ejemplo, desde los años 50 se utiliza el concepto de desarrollo como equivalente a crecimiento económico y sigue apareciendo eso en muchos discursos y en muchos textos y eso no es exactamente así. A veces crecimiento no es igual a desarrollo, sino justo lo contrario. Entonces ahí hay unos matices que es interesante analizar, ¿no? En los años 80 se incorpora el concepto de desarrollo sostenible, con todo el informe Brundtland. Ya el crecimiento económico tiene que ir unido a la sostenibilidad ambiental, para considerar que evidentemente el desarrollo puede considerarse sostenible. Pero ya desde los años 90 aparece otra categoría conceptual, que es la de desarrollo territorial, que entiende que el desarrollo hay que verlo al menos desde tres perspectivas, teniendo en cuenta, por una parte, la competitividad o el desarrollo económico, por otra, la sostenibilidad ambiental y, por otra, el bienestar social. Si falta una de esas tres aspectos, tres patas, el desarrollo territorial no existe. Necesitamos procesos de desarrollo territorial, no solo de desarrollo económico, sino de desarrollo económico que integre también lo ambiental y lo social. Es una visión más amplia, está en los documentos de la Unión Europea, pero, bueno, ahora mismo con la crisis parece que eso está... ¿Qué pretende? Pues pretende lograr, por una parte, la equidad y la cohesión territorial, pero respetando la diversidad y la singularidad de cada ámbito. Y eso me parece fundamental, porque hablaba antes de la necesidad de atender a lo local, atender a las ciudades, a los medios rurales, y no solo plantear cuestiones como un todo, porque no sirven las estrategias, las propuestas, no sirven las mismas para todos los lugares, por lo tanto tenemos que atender lo que ocurre, esa diversidad territorial, que en Andalucía además es mucha, unidad además a la singularidad de cada ámbito. Eso respecto al concepto de desarrollo. Yo creo que es interesante plantearlo porque significa dos formas de solidaridad. Es una forma de solidaridad en el tiempo, ¿no? Es la utilización racional de todos los recursos como base del futuro, del desarrollo futuro, que sería el desarrollo sostenible. Pero también la solidaridad en el espacio, la erradicación de las desigualdades, la desigualdad de oportunidades, claro, causadas por la localización. Sería eso el desarrollo equilibrado. Luego estamos utilizando una palabra que creo que es bastante interesante, sobre todo en estos tiempos que corren, que es la solidaridad. La solidaridad como base del desarrollo, no de otra cosa, ¿no? Y eso daría lugar a lo que se podrían llamar territorios inteligentes en el sentido más profundo del término, no me estoy refiriendo ahora ligado a la informática y a las comunicaciones, sino al sentido profundo, ¿no? Esos territorios inteligentes, ¿quiénes serían, desde mi punto de vista? Los que trabajan para lograr el bienestar de todos sus habitantes, los que pretenden la cohesión de las sociedades en su dimensión espacial o geográfica, y eso es desarrollo territorial. Eso me parece fundamental, y me parece fundamental tenerlo en cuenta a la hora de hacer cualquier planteamiento de desarrollo local, y por eso lo quería señalar aquí. Pero claro, en este contexto nos encontramos ahora con la crisis, una crisis que es sistémica, y que es sistémica porque no es solo, estamos hablando casi siempre de la crisis financiera. Es verdad que es una crisis financiera asociada
a la utilización de productos financieros tóxicos y peligrosos sin ningún tipo de control. Y eso aparece desde finales de la década de los 70, eso se ha estado gestando durante todo este tiempo. Por supuesto, es una crisis económica asociada a esa financiarización de la economía, pero también a la burbuja inmobiliaria y del modelo económico que hemos generado y que pues, ya hemos comprobado que ha fallado, ¿no? Que ha fallado estrepitosamente. Es una crisis sociolaboral asociada a la reducción del empleo, a la precarización de una buena parte del mismo y, desde luego, a la reducción y a la pérdida del estado del bienestar. Es una crisis ambiental relacionada con el cambio climático y con el deterioro de muchos recursos básicos. Y me parece que es muy importante esto último, que es una crisis política, institucional y ética, porque hay una pérdida de confianza, los políticos, hay una pérdida quizás también de representatividad democrática y hay una pérdida de valores. Y eso sí que me parece fundamental, porque tenemos que asumirlo la sociedad entera, no podemos criticar a los demás, y se oye ahora mismo mucho la crítica a los políticos sin hacer una autocrítica previa. Se puede criticar es sanísimo, criticar constructivamente es lo que nos hace avanzar. Entonces, pero desde esa perspectiva me parece absolutamente fundamental tener en cuenta todas estas cosas. Además de ser sistémica, porque es financiera, económica, sociolaboral, ambiental, política, institucional y ética, no puede ser ya más cosas, es una crisis mutante, está cambiando constantemente, con lo cual es muy complicado seguirla. Yo, de verdad, estoy haciendo todo lo que puedo y leyendo, no sé, como nunca hasta ahora, de todos los documentos que salen de la crisis, pero siempre no me da tiempo de abarcar todo lo que está surgiendo. Curiosamente, muchas reflexiones generales sobre la crisis, pero muy pocos estudios territoriales sobre la crisis, que bueno, creo que son importantes, ¿no? Es una crisis global, porque está afectando al conjunto del sistema, pero desde luego afecta de forma desigual a cada país, a cada región, a cada territorio, a cada ciudad, como ahora veremos. Por lo tanto, es global, pero desigual en sus formulaciones, y eso también es interesante tenerlo en cuenta. Partiendo de todo esto, pues me parece que hay una serie de cuestiones para el debate que me parecen fundamentales y que habría que plantearse aquí, ¿no? ¿Cómo está afectando la crisis a las ciudades andaluzas? En este caso, bueno, debería haber puesto a las ciudades medias, pero lo he puesto de forma más genérica porque también a las otras le está afectando, aunque aquí nos centremos en el tema de las ciudades medias, ¿no? ¿Cuáles son las trayectorias seguidas por estas desde que empezó a detectarse la crisis? ¿Es igual para todas? No es igual para todas, lo vamos a ver. Entonces, ¿qué está pasando con eso? ¿Cómo estamos evolucionando? ¿Cómo nos lo planteamos? ¿Se están produciendo cambios significativos en el modelo territorial de Andalucía? ¿Está cambiando la cosa? ¿Vamos hacia otro nuevo modelo? ¿De qué tipo son los cambios? ¿Crecen o disminuyen las desigualdades? Ese es otro tema fundamental. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo en los procesos de desarrollo territorial de Andalucía y hasta ahora parecía que la cosa iba evolucionando hacia la cohesión. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando ahora, ¿no? ¿Cómo profundizar en el conocimiento de los impactos concretos generados por la crisis en cada ciudad? ¿Cómo lo estudiamos eso? No en general, sino aquí. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, en Palma? ¿Qué está pasando? ¿A qué está afectando? ¿Cómo está afectando? Y, por supuesto, ¿qué estrategias son las idóneas para superar la crisis e impulsar procesos de desarrollo territorial y procesos de desarrollo local? Yo creo que son cuestiones para el debate que darían, pues, bueno, para pensar muchísimo, evidentemente, y para debatir muchísimo, pero me parece que tenemos ese reto marcado todos, los que estamos aquí y todos los andaluces, ¿no? Bueno, todos los andaluces y todos los españoles. Yo ahora quiero traeros algunos mapas. Este mapa es previo a la crisis. Se ve un poquito estirado, pero de verdad que no es mi culpa, es que el ordenador lo está sacando así, no sé por qué. En fin, bueno, como aquí están recogidas las ciudades, todas las ciudades, es decir, todos los municipios con población que es mayor de 10.000 habitantes, todo. Aparece unos círculos en los que se refleja el número de empleos que han ido creciendo durante el periodo de 2000 a 2006. Aparecen en blanco los que evolucionan positivamente, he dicho antes creciendo, lo he dicho mal, y aparecen en negro los que perdían población. ¿Vieron en este mapa solamente dos municipios, uno de Sevilla y otro de Cádiz? Aparecen en negro, son los únicos que perdían empleo durante el periodo 2000-2006.
El empleo está medido a través del Registro General de la Seguridad Social, son el número de afiliados. Estamos hablando del número de afiliados a la Seguridad Social. Voy a pasar al mapa siguiente, que es bastante impactante, porque la verdad, fijaros, este es el mapa de 2000 a 2009, la primera fase de la crisis. Fijaros cómo se ha ennegrecido el mapa, que por cierto, si os fijáis, Palma del Río sigue bien, o sea, sigue en su bolita blanca, sigue creciendo el empleo durante esa primera fase de la crisis. Creo que hay dos cosas fundamentales a comentar, ¿no? Por una parte, lo que significa la crisis en el litoral, ¿no? Las pérdidas de empleo en el litoral fueron impresionantes y también en las principales aglomeraciones urbanas. La aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz o Sevilla, Málaga, un poquito menos ya las otras, pero se ve perfectamente que fue el desideratum, ¿no? Una cosa terrible. Algunas ciudades no pierden empleo, solamente 2 capitales de provincia. Perdón, ahora no me acuerdo si Huelva también. Bueno, no lo sé si es la bolita más grandecita de Huelva, no lo sé. Pero lo que sí quería llamar la atención es que la mayor parte de los puntitos blancos son ciudades medias, entre las que se encuentra, por supuesto, Palma del Río. Es decir, que durante la primera fase de la crisis resistieron muchísimo mejor las ciudades medias, mientras que afectaba mucho más fuerte la crisis a las grandes ciudades y, por supuesto, al litoral. Esta es la segunda fase de la crisis, entre 2009, la evolución del empleo entre 2009 y 2012. Luego veremos los 3 mapitas juntos, pero si os fijáis, por una parte se han reducido el número de puntitos blancos. En este caso ya Palma del Río sí que empieza a perder empleo. Pero sí que se observa, sin embargo, es menos llamativo, por decirlo de alguna manera, la pérdida de empleo en las zonas costeras. Pero es porque ya ha perdido tanto la fase anterior que evidentemente es que ya no pueden perder más. Siguen en negro, pero claro, las bolitas son más pequeñas, pierden menos número de empleo, porque han llegado al límite seguramente. Yo lo he traído los 3 porque me parecía interesante, aunque lo hemos visto con más detalle, verlos los 3 juntos, porque creo que se ven cosas. Desde luego, del primero al segundo, el choque es absolutamente brutal. Pero también se ven cosas del segundo al tercero, relacionadas sobre todo con eso que he comentado, ¿no? Con la disminución del número de puntitos blancos y por la disminución del tamaño de lo negro, sobre todo en las zonas costeras, ¿no? Creo que son mapas significativos. ¿Qué estamos viendo aquí? Que desde luego no todo el mundo ha reaccionado, no todas las ciudades han reaccionado igual con la crisis, que los procesos están siendo diferentes, pero ahora lo vamos a ver con más detenimiento en este cuadro, por ejemplo. Yo he señalado en gris, no sé si se ve bien ahí, sí, en gris y en rojo los tamaños municipales que corresponden a las ciudades medias, de 10.000 a 100.000 habitantes, hemos considerado aquí, ¿no? Yo quería señalar primero una cosa que es bien sabida por todos, pero que me parece que se ve bastante bien en el cuadro, ¿no? Los porcentajes de población respecto a los porcentajes que significa el empleo son desiguales, es decir, mientras que las grandes ciudades tienen menos proporción de población que de empleo, las pequeñas ciudades tienen mayor proporción de población que de empleo, al revés, lo cual significa un desequilibrio territorial. Evidentemente, si estuviera todo muy bien repartido, tendría que estar repartida proporcionalmente la población con el empleo. No es así. No es así, hay una concentración del empleo mayor de lo que le correspondería en las mayores ciudades y al revés. Pero sí que me interesaba mucho ver la evolución que ocurre en los dos momentos. Si nos fijamos en la primera fase de la crisis, realmente sigue evolucionando positivamente en los municipios pequeños. Aquí, bueno, en 2006 está hecho igual a 100, o sea que un 127,22%, las ciudades de 10 a 20.000 habitantes, un 116,87%, bueno, no por ciento, respecto a 2000, con 2006 igual a 100, en 2009, o sea que han subido empleo. Sin embargo, el empleo decrece proporcionalmente al tamaño de las ciudades.
99,82% las del tamaño siguiente, las mayores de 250.000, 95,44%. O sea, las que han perdido más empleo durante esa primera fase son las mayores ciudades y progresivamente, respecto a su tamaño, directamente proporcional a su tamaño, han ido perdiendo empleo una ciudad y otra. Cambia un poco la cosa en la segunda fase de la crisis, porque en este caso el peor comportamiento lo tienen las más pequeñas, las de menos de 20.000 habitantes, o sea, las ciudades pequeñas, no medias. En este caso, media se considera de 20.000 a 100.000 o a veces a 250.000. Pero aquí las que han perdido ahora son las más pequeñas, mientras que, en este caso, con respecto a lo anterior, ha cambiado también. Si nos fijamos, aquí está en el total, la línea de abajo es el total de Andalucía y la siguiente es el total de las ciudades mayores, o sea, de las ciudades, de los municipios urbanos, que son los de más de 10.000 habitantes, ¿no? Mientras que en la columna correspondiente al primer periodo, el peso de las ciudades, o sea, las ciudades han perdido en conjunto menos que el medio rural. En la siguiente fase ocurre lo contrario, pero muy equilibradamente, no tan desequilibradamente como en el primero, ¿no? Creo, por lo tanto, que se pone de manifiesto que, evidentemente, no todas las ciudades reaccionan igual, ahora vamos a verlo con nombres algunas, y que tampoco todos los tamaños urbanos tienen la misma capacidad para desenvolverse en un proceso como este, ¿no? Ahora he cogido aquí las 10 ciudades que evolucionan mejor desde 2006 a 2012, o sea, todo el periodo conjunto, siendo 2006 también igual a 100. Están las 10 ciudades en las que evoluciona mejor el empleo. Si os fijáis, bueno, he puesto Palma del Río, evidentemente señalada un poquito más, en todas crece el empleo durante el periodo, no pierden en el conjunto del periodo, crece. Pero recordad que en el caso de Palma del Río ya en la última fase sí había decrecido, lo que pasa que lo que había crecido en la etapa anterior compensa un poco y sigue, bueno, representando un 100,62% respecto a su evolución, ¿no? Inmaculada Caravaca, le pedimos, por favor, si puede... Termino ya, perdón. Sí. Tienen que intervenir también los Sí, perdón, claro que sí. Bueno, quería señalar aquí, y voy a aligerar mucho más, que la escala local, por lo tanto, que el análisis de las ciudades, en este caso las ciudades medias, es absolutamente imprescindible, que no se puede analizar la crisis como un todo, que hay que acercarse al territorio y observar qué es lo que está ocurriendo en cada ámbito, porque si no vamos a poder, no vamos a saber diseñar estrategias que permitan el desarrollo adecuado a cada uno de los territorios. Voy a saltarme esto, pero sí quería señalar que hay 3 aspectos que, desde el que estamos estudiando las ciudades medias, nos parecen fundamentales para los procesos de desarrollo, que son las que llamamos dinámicas de aprendizaje, de conocimiento, la innovación. Aquí van a venir a hablar de una de las actividades más ligadas a esa llamada economía del conocimiento, la generación de redes, tanto empresariales como socioinstitucionales, redes de cooperación y, desde luego, la puesta en valor de los recursos como lo fundamental. La puesta en valor de recursos naturales, humanos, culturales, sociales, las que sean territoriales. Algunas propuestas finales ya para el debate. Yo creo que la economía tiene que ser un medio y no un fin de la actividad humana. Son necesarios nuevos modelos de funcionamiento económico que tengan su base no en las actividades especulativas, financieras, sino en las vinculadas a la economía real. Me parece que es fundamental. Son modelos que deben ser económicamente competitivos, ambientalmente sostenibles y socialmente justos y, desde luego, territorialmente equilibrados. Por lo tanto, ahí necesitamos también trabajar. Las empresas, desde mi punto de vista, pero aquí hay un empresario que me va a decir que no, que estoy equivocada, pero en fin, creo que deben valorarse no solo por su capacidad para generar beneficios, sino también por su contribución a la creación de empleos de calidad, por su eficiencia ambiental, por desarrollar comportamientos democráticos, en fin. Creo que en este desideratum que estamos planteando, pues tenemos que pedir esfuerzos, por supuesto, a las instituciones públicas, por supuesto a las empresas, pero desde luego a la sociedad en su conjunto, que somos los que tenemos la responsabilidad de trabajar para desarrollar estrategias que promuevan la cohesión tanto social como territorial. Y bueno, creo que esa es nuestra obligación. Perdón si me he extendido más de la cuenta. Interesante, es todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Está bien?
Está viendo en primera fila. ¿Qué? Lo está viendo en primera línea. Ah, tú lo has visto bien, bien. De la ciudad de Almería, que tiene Jesús Orcaray como gerente del Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, debo de agradecer evidentemente a la asociación que me haya invitado a estar aquí, que me haya dado oportunidad de hablar de algo que me lleva ocupando desde mucho tiempo. Y bueno, también agradecer estar en esta mesa. Bueno, ahora sí. Como les decía, agradecer estar en esta mesa. No era la culpa de los medios, ¿No? ¿sabéis? No. De los medios técnicos, ¿no? Es de los medios técnicos. Acompañado de, como han oído ustedes, Inmaculada, que realmente, la verdad que cuando estamos trabajando continuamente en las cuestiones diarias y no nos da tiempo a reflexionar, tener un momento para oír puntos de vista académicos, la verdad que cuando menos por el placer de llamar a las cosas por su nombre, merece la pena. Y la verdad que la exposición que ha hecho sobre un tema que además a mí me apasiona y que que quizás es desconocido, ¿no? Que es el desarrollo territorial. Bueno, te agradezco mucho que hayas expuesto, como lo has hecho, los conceptos que creo que van a devenir el futuro y, por supuesto, compartir con una persona destacada de esa sociedad o del protagonismo de esa sociedad palmeña, como es Miguel Ángel Tamariz, que aparte, me honra su amistad y el conocimiento de mucho tiempo y proyectos que hemos también trabajado en conjunto y que realmente también te ha tendido un capote en la última cuestión que te ha ofrecido, te lo ha dado hecho, puesto que quizás sea de una de las empresas, como casi todas las de Palma, pero sí más representativa de esa responsabilidad social, de ese estar con el territorio, de estar con el entorno y no precisamente con el apartado especulativo, sino con el apartado de sostenibilidad en las tres perspectivas que he hablado. Bueno, dicho esto, como ya me ha presentado María Luisa, yo llevo 20 años o 20 y tantos años ligado a todos estos temas del desarrollo, algo que hace 20 y tantos años no se hablaba absolutamente de nada, y mucho menos en los pueblos, en los municipios. Era una cuestión que no era propia tampoco del ámbito local. Ahora parece que, aunque estamos involucionando, o de alguna manera parece que viene una involución, pero en aquellos momentos, años final de los 80, pues prácticamente los ayuntamientos, sus funciones eran muy reducidas y muy tradicionales, ¿no? Y muy dedicadas a los servicios básicos que necesitaba y dependía la sociedad. Entonces empezaron a aparecer cuestiones como cultura, cuestiones como deportes, cuestiones como juventud y una cosa que se llamaba desarrollo, que tampoco era una cosa muy conocida en todos los sitios, ¿no? Y con un apellido que era desarrollo local. Sí. Cuando desarrollo, pues todo el mundo, sin haber profundizado mucho en estos temas, pues habíamos oído los planes de desarrollo de los 60, los polos de desarrollo, las zonas, en fin, unas cuestiones muy planificadas, muy estratificadas desde arriba. Y aquí en Palma del Río yo tuve la suerte, y digo la suerte porque las circunstancias de la vida te llevan a los sitios de forma circunstancial, de coincidir en un momento donde este ayuntamiento pues tuvo esa llamémosle inteligencia, llamémosle esa posibilidad de mirar al futuro intentando hablar del desarrollo. ¿Y por qué no un ayuntamiento iba a intervenir en el desarrollo? Y empezamos a trabajar en temas de desarrollo local, desde el punto de vista de un ayuntamiento donde en aquellos momentos había ejemplos que yo recuerde muy llamativos en Lebrija, en Getafe, en Vitoria, Gijón, pero poco más, es decir, y en Córdoba creo que no había mucho más. Y aquí se empezó, pues por conocernos un poco, es decir, de qué éramos los fuertes, es decir, eso que luego al final voy a querer hablar del futuro, cuando creo que te he oído hablar de lo de las estrategias de innovación inteligente, es decir, de buscar ese punto fuerte que tiene que tener cada uno, pues en aquel momento realmente lo que se hizo un poco analizar desde un punto de vista lo más académico posible, que es lo que era Palma del Río, cuáles eran los puntos fuertes de Palma del Río, puesto que toda cuestión de desarrollo que se precie tendría que analizar por dónde va a ir el protagonismo. Y en aquel momento, pues realmente se hizo un esfuerzo por hablar de desarrollo, por empezar a trabajar el desarrollo en una ciudad como Palma,
a la que yo además me atrevería a hablar de las crisis, y yo iría más atrás y hablaría de otra crisis, o una crisis no de este tamaño, pero fue la crisis que se originó a raíz del 92 y al 96. Así que algunos de los que estamos aquí recordamos, y especialmente en el mundo rural, aquella crisis que estaba absolutamente marcada, en nuestro caso, por una sequía atroz, aparte porque se terminaron, si recordáis, las grandes obras del 92, que proporcionaron mucha economía, pero una economía circunstancial, y esa economía circunstancial provocó el que se hicieran determinadas cuestiones, aparición de mucho comercio, aparición de muchas estructuras, que una vez que se acabaron todas aquellas infraestructuras, todo aquel empleo, todo aquel desempleo o gran desempleo que luego se produjo, pues evidentemente fue viniendo abajo y acompañado de una sequía de 5 años. Una sequía de 5 años en los cuales, pues realmente aquí, en Palma del Río, pues la verdad es que se produjo un proceso de éxodo y casi de mucha gente pues tener que casi irse, puesto que es que no se movía un tractor en una economía agraria, no se movía un tractor, no se movía un avión para fumigar. Entonces, realmente, ¿qué ocurrió en Palma en esa época? Yo creo que en Palma en esa época, pues una ciudad de en torno a los 20.000 habitantes empezó a planificar, y quizás se aprovechó de la planificación o del orden urbanístico y del orden, o intentar ordenar el sistema económico, especialmente con la aparición del suelo industrial. Y aquí recuerdo a Pepe Rodríguez Rueda, y que en aquellos tiempos también se coincidió con todas estas cuestiones, y se empieza a ordenar los espacios, se ordenó los espacios industriales, en algo que decía, bueno, pues tanto espacio industrial en Palma, esto no va a servir absolutamente para nada, ¿no? Es decir, realmente esto, y con la situación como estaba, si no se movía, no se rompía una grada de disco. Entonces, realmente, yo creo que se aprovechó para ordenar. Y cuando realmente cayó la primera gota, que quiero recordar en el 96, que además fue una inundación, no fue una gota, sino que fue una inundación, pues bueno, Palma quizás estaba preparado un poco para tener los pilares de cara a esa estructura esa estructura económica que se venía, y haber también tenido un poco el capital relacional, que también hablábamos ahí, ese capital o ese inicio de capital relacional entre empresarios, entre un poco a la sociedad, es decir, que también, bueno, que generaba un poco de clima proclive a que, bueno, pues se asentara algún tipo de economía más o menos sostenible. No vamos a hablar todavía de sostenibilidad ambiental, sí social, porque quizás se pretendía una sostenibilidad social. Y entonces, bueno, pues esos datos que han aparecido ahí, yo pienso, desde un análisis absolutamente sin ningún carácter científico, más que una apreciación fruto de la experiencia, que hizo que centráramos el balón en algo fundamental, que era la agroindustria, en lo que éramos potentes, en lo que realmente éramos fuertes, en lo que éramos más importantes, no exclusivamente, pero sí en lo que éramos diferentes. Es decir, aquí había un sector construcción importante, aquí hay un sector comercial importante, pero el principal sector era el agroindustrial, y el agroindustrial fundamentalmente relacionado con el mundo del regadío y fundamentalmente con el sector de los cítricos. Entonces, eso se hace un esfuerzo importante porque realmente se adapta a esa economía, porque realmente las estructuras socioeconómicas intenten llevar un ritmo importante o el mismo ritmo que puedan llevar la actividad empresarial, y que eso hiciera que se hiciera una estructura económica relacionada con el sector agroindustrial, que a su vez iba arrastrando otra serie de sectores auxiliares, otra serie de sectores que incorporaban a Palma una serie de valores que, bueno, que le daban frente a esa economía circunstancial que se produjo a partir del 92 y que es donde todavía éramos muy agro o agrociudad, muy solamente sector primario puro y duro antes de los 90, porque prácticamente la industria era realmente escasa, pues que evolucionáramos hacia otro modelo en el que esa agroindustria, muy relacionada con el sector de la naranja, con el sector de cítrico, fuera el soporte que luego, con sus sombras y sus luces, porque realmente no todo fue tan magnífico, sino que hubo problemas como es normal, pues hiciera que el soporte que hoy se tiene sobre la crisis, pues también realmente, bueno, pues sea un colchón diferente. Digo eso por hacer un poco de análisis primario de lo que es esta ciudad media, que es Palma del Río, y que claro que tenemos que diferenciar ya desde mi punto de vista y desde mi trabajo de los últimos 10 años, que yo trabajo para el desarrollo territorial, como gerente de un grupo de desarrollo, ¿no? Y claro,
yo tengo que diferenciar, y en Córdoba tenemos que diferenciar, que Córdoba, dirán, que obviedad, no es Sevilla, ni es Granada. Nosotros no tenemos área metropolitana. Córdoba no tiene área metropolitana, es decir, ni tiene ninguna ciudad potente, ciudad media potente metropolitana como Dos Hermanas o como Atarfe o como el resto que tiene Granada. En Córdoba no existe eso. Sí, existe una cuestión más centrífuga en la situación de ciudades o de polos, Lucena, Pozo Blanco, Baena y Palma, ¿no? Entonces Palma se sitúa en ese eje, en una provincia donde no existe área metropolitana. Yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. No existe área metropolitana y nos encontramos con una serie de polos y con una serie de estructuras radiales, unas con problemas que es subir a los Pedroches, otras con problemas que es bajar la subbética y otras con menos problemas que es el eje del Valle del Guadalquivir. Yo creo que son circunstancias que tenemos que tener en cuenta. Ese eje del Valle del Guadalquivir es la responsabilidad que a mí me toca de trabajar desde el punto de vista del desarrollo territorial. Es decir, en un territorio que va de este a oeste, trabajando todo el río y buscando posibilidades de que ese desarrollo territorial se pueda producir. Es decir, que ese desarrollo se pueda producir. Y claro, pues nosotros intentamos reproducir un poco eso que se hizo en Palma. Es decir, buscar el protagonismo. Es decir, en qué somos fuertes, en qué somos importantes y qué papel, que es lo que venimos a trabajar aquí, o un poco poner sobre la mesa aquí, juegan esos polos importantes que tenemos en el territorio. En nuestro caso, atendiendo a algunos criterios, podemos hablar que además de Palma, y si me lo permite, como ciudad media nos podemos encontrar por número de habitantes, quizás Fuente Palmera o La Carlota, que superan los 10.000. Si atendemos una clasificación de ciudades medias entre 10.000 y 50.000, pues nos encontramos con La Carlota y Fuente Palmera. Y luego el resto, en la parte oriental, nos encontramos con un polo o una pseudo ciudad media, puesto que por habitantes no lo es, pero sí como centro funcional, que es Montoro, que centra en la parte oriental. Si nos damos cuenta, La Carlota y Fuente Palmera lo que organizan precisamente es un entorno territorial específico, muy diferente, el tema de las colonias, y es decir, con unos núcleos centrales, tanto en el Fuente Palmera como en La Carlota, que sirven funcionalmente a un número, en el caso de La Carlota, de 10 departamentos, o en el caso de Fuente Palmera, de otros 10 o 12. Pero realmente, como ciudad media, puramente dicha, podemos llamar, yo creo que Palma es el modelo que tenemos, en este caso en el Valle del Guadalquivir central, en el Valle del Guadalquivir cordobés, como ciudad media, de esa ciudad media de ese tipo, que ni es del litoral ni es metropolitana, como hemos dicho, es decir, que como ciudad media del mundo rural. Y me gustaría plantear y preguntarte, para que me responde, y me estoy dirigiendo a ti porque me ha centrado mucho la intervención y te lo agradezco enormemente, porque el término rural, yo creo que es importante. En una intervención hace mucho tiempo de un alcalde, que no es de aquí, de otro sitio, y claro, cuando se hablaba de lo rural, decía, es que a mí eso lo que me suena es a la boina y lo que me suena es como un término despectivo, Y yo creo que tenemos que por eso digo que alegría da cuando las cosas se llaman por su nombre y cuando conceptualmente a las cosas se le dicen con rigor lo que son. Rural no es nada más que un adjetivo en el cual estamos estableciendo unas características. Y yo, bajo mi punto de vista, Palma del Río es una ciudad en un entorno rural, es un núcleo rural, porque evidentemente los indicadores de actividad agraria, agroalimentaria, son los más importantes, el empleo agrario es el más importante y creo que está en un entorno rural, que un entorno rural no es más que el que no es urbano. Es decir, una definición antagónica, ¿no? Es porque no es urbano. Y realmente, bueno, pues Palma del Río yo creo que debemos de situarla como una ciudad media de estas características, no litoral, no metropolitana, en el entorno rural, puro y duro. ¿Y qué papel, Jesús, juega precisamente Palma del Río en ese desarrollo? A eso iba yo. Dicho lo cual, claro, Palma, que es la ciudad más grande en este territorio que abarca el Grupo de Desarrollo nuestro, yo pienso que tiene un papel importantísimo tanto desde el punto de vista interno para Palma como desde el punto de vista externo, lógicamente, para el resto. Es decir, tanto desde las relaciones que tiene con el entorno más inmediato,
el papel que juega Palma, lógicamente, con el entorno inmediato, Hornachuelos, Posadas, Fuente Palmera, y luego hablaré también de concepto territorial variable, y con Peñaflor, y con La Puebla, y con Écija, otra ciudad media de características relativamente similares, cercanas y con mucha influencia, con mucha relación, que también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que aquí nos encontramos, y me sale una mijita, Palma, Lora del Río, Écija, es decir, 3 ciudades medias en un eje de 30 kilómetros. Que también es una cuestión que hay que analizar y que hay que estudiar. Bueno, decía, el papel que ejerce, pues yo creo que es un papel, primero, como centro funcional es evidente, desde el punto de vista ya no tanto administrativo, porque como sabemos la cabeza de partido es Posadas, pero realmente se ha cogido un protagonismo muchas veces oficioso en el tema administrativo y menos reglado en oficinas de carácter administrativo desconcentradas, que las ha tenido y las tiene Palma y que realmente ha ejercido esa función. Desde el punto de vista socioeconómico, empresarial, el núcleo empresarial, fruto también de esa planificación que decía antes, frente a otros modelos más dispersos que tenemos en la misma provincia de temas económicos, también ejerce una importancia importante para el empleo del resto de municipios, pero también ejerce para la economía y para las empresas del resto de municipios. No nos olvidemos que también Fuente Palmera, La Carlota tienen una actividad empresarial interesante e importante, especialmente Fuente Palmera ha tenido una actividad empresarial quizás, por diferencia de Palma, mucho más desordenada o más anárquica, y luego los resultados y los cuellos de botella pues han hecho que realmente ese desarrollo, que en principio era un cohete, porque era un cohete el desarrollo de Fuente Palmera, por cuestiones que no vienen al caso y que muchos las conocemos, pero era un cohete en la época de bonanza. Pero cuando las cuestiones llegan a donde llegan, pues cuando no hay ordenación del territorio, cuando no hay ordenación urbanística, pues realmente se producen colapsos que hoy también están, aunque sigue esa iniciativa empresarial y sigue ese movimiento empresarial en Fuente Palmera, magnífico, importantísimo. Voy concluyendo, sí, y tengo un montón de cosas. Ahora después podemos... El papel de Palma, la perspectiva. Palma tiene que abrirse, Palma es una ciudad abierta y tiene que abrirse a su entorno, coger su protagonismo, bajo mi punto de vista, su protagonismo como punto que vertebra esta zona del territorio, y eso tiene que reconocerlo. Es decir, lo primero, que por eso digo, desde el punto de vista interno, Palma tiene que reconocer que de forma natural, no impuesta ni porque seamos más ni menos, sino de forma natural lidera como decía la catedrática, lidera esa vertebración de una zona del territorio, porque la vertebra de forma natural está ahí, o de forma histórica está ahí. Entonces, tiene que ser consciente de ello, porque también tiene que dejar el papel que tienen que tener el resto de núcleos más pequeños, que tienen un papel importantísimo para Palma. Es decir, Palma tiene una responsabilidad con respecto a su territorio inmediato, al cercano o inmediatamente cercano, pero al resto también. Es decir, cuando hablamos del Valle de Guadalquivir, con el resto también. Palma, en mi caso, estratégicamente nos sirve mucho pues como motor de otras actividades económicas que puedan estar relacionadas con otros municipios. Luego, si quieres, entramos en el debate y ponemos ejemplos como puede ser el sector turístico o como puede ser otros sectores. Y creo que ese papel interno, primero, de asunción, es decir, de forma natural, se lidera un territorio con todas las consecuencias y con toda la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? y que tenemos que tenerlo. Y, segundo, hay que respetar y tener en cuenta que el resto de municipios tienen un papel fundamental para Palma, igual que Palma tiene un papel fundamental para el resto de municipios. Voy a terminar rápidamente. El modelo, no puedo olvidarme del modelo. Nosotros representamos un modelo en el desarrollo territorial. Hablaba antes de la gran planificación desde arriba, la gran planificación estratégica, años 60, es decir, planificación que se hizo de esa manera o que se ha seguido haciendo, y el modelo que desde el desarrollo rural, hoy llamado las nuevas terminologías, desarrollo territorial, local, al final todos sabemos, estamos hablando de lo mismo, el modelo de gobernanza desde abajo. Estamos hablando del bottom-up, de terminología inglesa, del modelo de que la sociedad se articula, se organiza en un nuevo modelo de gobernanza y reflexiona, analiza, planifica sobre su futuro e incluso invierte sus recursos, tanto propios como externos, en esas posibilidades de desarrollo que son auténticamente locales y desde el punto de vista endógeno. Dos temas para el final. Creo que es importante hablar de que el futuro está en
en ese liderazgo que estamos hablando, si hablamos de la ciudad media, en ese liderazgo territorial, en ese punto central del desarrollo del Valle del Guadalquivir. Dos, hay que tener en cuenta que tiene que seguir siendo un espacio con sostenibilidad económica, ambiental y social, no se puede perder, puesto que lo que nos diferencia con el mundo urbano es también una calidad de vida, un bienestar, unas cuestiones que no se dan en la ciudad, y tendremos que evolucionar hacia esos ecosistemas de acompañamiento y hacia esa estrategia de innovación y de especialización, que en cierta manera ya he dicho que aquí se ha ido evolucionando, aunque no fue de una manera ortodoxa, en esa estrategia de especialización y de innovación, pero tenemos que trabajar ese ecosistema de acompañamiento donde la gobernanza, la participación de lo público y lo privado tiene que ser fundamental y con un protagonismo muy equilibrado. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Caray. Y lógicamente... Gracias. Y lógicamente, como decía, el desarrollo sostenible de un medio rural o de cualquier entorno, pues no es posible sin los empresarios. Y por eso nos acompaña hoy, así lo ha querido Futura, un empresario de esta ciudad con trayectoria y, como ya dijimos antes, con proyección europea y también en América, como es Miguel Ángel Tamari. Cuando quiera. Muchas gracias. Ahora. Sí, buenas tardes a todos. Querida Reyes, querida representación de nuestro alcalde, que ha tenido un día bastante triste. Componentes de la mesa. Como este. Espérate, es que no creo que el botón. ¿Sí? No. Ahora. Sí, ahora sí. Total. Que componente de la mesa, Inmaculada Caravaca, catedrática de Geografía de la Universidad de Sevilla, querido Jesús Orcaray, querida María Luisa López, y a todos ustedes. En primer lugar, agradecer a la presidenta y a toda la Junta Directiva que veo que acompaña casi en pleno en este acto de la Fundación Futura por contar con mi presencia y con mi intervención. No soy un hombre muy dado a estas cosas, pero bueno, haré lo mejor que pueda y seré breve porque ya por eso es hora de que nos vayamos a ir a cenar o lo que cada uno quiera. En primer lugar, mi concepto de rural, porque parece ser que se nombraba antes por Jesús que algún alcalde pues decía que lo rural lo asociaba con la boina, ¿no? Con el arado y algo tan primitivo. Bueno, yo tengo que decir que Madrid se hizo sobre un erial de Castilla, ¿no? Y era una gran urbe. O sea, yo no difiero nunca lo rural de lo urbano. Creo que todo necesita un territorio, que hay un experto en el territorio que es Pepe, y que al final, bueno, pues yo lo tengo igual. ¿Qué ventaja que estamos hablando hoy de las ciudades medias? Palma está en pleno, la tienen los habitantes justo para estar en el término medio, digamos, de lo que la catedrática ha definido muy bien como ciudad media. Y ha demostrado Palma, por empezar por Palma y luego abrirme un poco más a la comarca, lo que yo llamo la comarcalización, resulta que Palma es un pueblo que era agrícola eminentemente, pero ha tenido la suerte de su estructura y su desarrollo social, pues que le queda un hervor, como yo digo, le queda un buen hervor a Palma. O sea, Palma tiene dos potenciales importantes. Tiene un potencial agrícola, pero el sector primario todos sabemos que no genera riqueza. O sea, genera riqueza para unos pocos, pero no genera riqueza para el empleo cualificado, un empleo sin formación, temporal. Eso para mí no es riqueza. Todo empleo no estable, pues no es riqueza permanente, es una riqueza puntual que al final eso no vincula con la empresa. Pues la gente temporal trabaja hoy en una finca, en otra, eso no se vincula nunca. Lo que yo entiendo, catedrática, y te tengo que tranquilizar, que los empresarios sí tenemos el concepto de que no es solo ganar dinero. Y eso que ahora se lleva a la RSA, la responsabilidad social corporativa, no hay que hacer grandes alaridos como hacen las grandes multinacionales, lo que yo denomino lavar sus conciencias. La responsabilidad social corporativa la cumple un empresario con 3 patas. Generar un empleo digno y permanente, no es crear falsas expectativas a sus trabajadores, a los que yo les llamo colaboradores,
porque una empresa que solo aporta capital dinerario y no cuenta con un capital humano es una empresa que le va a fallar el cimiento principal, que es la vinculación de su gente en el proyecto. Y punto segundo, es lícito que genere riqueza para sus socios, para los que ponen capital y lo arriesgan, y lo más social que hace una empresa, nos parece poco pagar la seguridad social y los impuestos correspondientes. Creo que con esas tres cosas está más que cumplida la responsabilidad social corporativa. Y de verdad, no hay que, yo sé que no lo has dicho en ese plan, ni mucho menos, pero aclaro, porque no demonicemos a la empresa, pues yo creo que ya los tiempos han cambiado. El empresario antes se veía como algo enemigo de lo social, enemigo de la clase trabajadora, el ogro que se come a los trabajadores. Creo que, gracias a Dios, eso se ha superado. Puede haber alguna excepción de gente incluso malvada, que yo no les llamo empresarios, sino que se aprovechan de un momento de crisis, ahora dice, ahora es la mía, y ahora me voy a cargar los derechos de los trabajadores. Los empresarios normalmente, el 90 y tanto %, te digo, que tenemos la cabeza en generar riqueza, en desarrollar nuestra empresa y hacer ser feliz con la gente que compone nuestro equipo. Eso es la máxima que yo creo que un empresario es y lo que yo llamo empresario. Los otros eran unos especuladores puntuales que para mí nunca lo fueron. Y bueno, ciñéndome al tema que nos ocupa, ¿qué ventajas, en uno de los puntos que nos ponen aquí, qué ventajas tiene una ciudad media? Pues para mí tiene una ventaja importante, es más feliz, se conoce más a la gente. Pero eso hay que verlo como una ventaja de lo que yo llamo la felicidad rural, si volvemos a lo rural, la felicidad de estar más con el medio natural, menos contaminación, menos tiempo para ir a trabajar, más tiempo con la familia, pero sin acatetarnos. O sea, no podemos acatetarnos, no podemos quedarnos en el pueblo y si la empresa me destina a Albacete en unos años, no me voy, me quedo con el abuelo que tiene una huerta que me ayuda al sostén de los nietos o de los hijos. No. Hay que ser local pero global al mismo tiempo. O sea, y desde luego eso se consigue con la formación. Y el nacionalismo y el catetismo se pierde viajando. O sea, que si la gente viaja, cuando vuelva a su pueblo, ya maduro, formado, con los idiomas puestos en el cuerpo, con su formación académica, complementada por esa estancia en el extranjero, será más feliz. A mí me pasó, yo volé mucho por fuera y cuando despreciaba un poco a mi pueblo, que es un pueblo y uno se aburre, cuando volví era más feliz en mi pueblo porque reconocí las virtudes de ese pueblo. Pero para eso, para valorarlo, hay que viajar fuera y contrastarlo, que lo de uno no es lo peor ni lo mejor, pero que al final es lo de uno, donde están sus raíces y donde uno yo creo que es más feliz. Y de hecho, y eso de que las grandes empresas tengan que estar en los grandes núcleos también es un error, porque, por ejemplo, por poner un caso nacional, de la tercera empresa y el tercer más rico del mundo de la lista Forbes, que es Amancio Ortega, empieza su imperio en una aldea de La Coruña. O sea, Silicon Valley, lo más grande en el desarrollo de la innovación y de las tecnologías y de todo eso, nace en el Valle de California, en una zona rural rodeada de viñas. O sea, que eso, que las grandes cosas tienen que estar en la City de Londres, en Nueva York, en Madrid o en París, para mí no. Lo que pasa es que, bueno, hay más oportunidades, hay más empresas, pero realmente si analizamos no necesariamente. Y si hablamos del sector aeronáutico, eso sí que necesitas campo, porque claro, un aeropuerto no se hace en la Gran Vía, ni en la calle Sierpe, ni en la calle Cruz Conde, necesita mucho territorio. Y vuelve el territorio, y claro, ¿qué pasa? Pues en Palma del Río, también nosotros empezamos a crecer en los años 60, 70, cumplimos 50 años dentro de 2, y aquí crecimos. Y la aviación es global, aquí estamos, pero volamos en todo el mundo y en Chile. O sea, no somos catetos, ni nadie de los que estamos aquí somos catetos. Hay gente muy lista en Palma del Río, muy emprendedora. Yo soy de Écija, pero he pasado toda mi vida profesional en Palma, llevo aquí 40 años. Y la verdad es que la iniciativa de la gente de Palma, que yo creo que lo dieron los regadíos, la inmigración de gente fuera de Palma, pues el que se va fuera de su territorio empuja más.
El que se queda en casa está más amparado por los padres, los abuelos, el entorno, y realmente salir es bueno. Y Palma, que ha sido un aluvión de muchas culturas, cultura del siglo principio, pienso que eso fue en los años 20 o los 40, por ahí, el aluvión de la gente que era en la agricultura, cuando nosotros nos dedicábamos, como decía Jesús, a la fumigación aérea, que es la única actividad de la compañía. La gente de aquí era pionera y un parcelista, como se llamaba, de 10 hectáreas, era una potencia, porque ese hombre le sacaba 2 cultivos a la tierra en el mismo año. Y eso en mi tierra, en Venecia, que es una zona de secano de terrateniente, con una le sobra. O sea, esto ha dado la necesidad, agudiza el ingenio, y el ser pequeño también te hace fuerte. Y volviendo a eso, lo que decía yo del polo, de que las ciudades no tienen que estar en lo grande, y la aviación mucho menos porque no cabe en una city, en un centro. Por ejemplo, hay un caso donde Gustavo estudió y conocemos muy bien, que hay una ciudad media en Estados Unidos que se llama Wichita, en pleno centro de Estados Unidos, en el estado de Kansas, que es una ciudad de 300.000 habitantes. O sea, 300.000 habitantes en Estados Unidos, pues viene a ser lo equivalente a 20.000 habitantes o 30.000 que tiene Palma. O sea, si hacemos la comparación del nivel de Estado del país con España, pues en Wichita, que es un pueblo equivalente a Palma, salvando las distancias de los habitantes, resulta que allí está una de las mayores industrias aeronáuticas de Estados Unidos, que es, como sabemos, es el país de la aeronáutica. La aeronáutica se desarrolla en Estados Unidos porque es muy grande. O te mueves en avión o no llegas nunca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En Wichita está la Beechcraft, la Cessna, la McDonnell, no sé cuántas industrias aeronáuticas que están ubicadas en un pueblo equivalente a Palma del Río, ¿no? O sea, y ese asunto, ese símil de Ortega, y luego ¿qué tenemos que potenciar? ¿Qué le veo yo a Palma del Río como potencia importante? Si tenemos la materia prima, o sea, tenemos el sector primario de la agricultura, no nos quedemos ahí. Creo que lo ha apuntado Jesús, que lo conoce eso muy bien, mejor que yo, la catedrática también, es que el sector primario hemos dicho que genera un empleo precario. Tenemos que transformar el producto. Tenemos que transformar el producto y el valor añadido que quede aquí. O sea, no podemos vender la naranja a un señor que viene con un camión de Valencia y él la pone muy bonita y la vende en el mercado europeo. No podemos llevar el aceite en cisterna a Italia y que lo pongan en un envase precioso y lo vende, le pone 10 veces su valor. Ese valor añadido yo creo que no es tan difícil. Eso con la innovación, con tecnología que existe y los medios de venta de Internet, yo creo que ahí debe estar el esfuerzo de la Administración, que la Administración yo solo la quiero para que no moleste, que apoye, que ayude, que cree un marco legal donde nos movamos los empresarios y la sociedad civil, no tiene que hacer más, y que si tiene que hacer un papel administrativo lo haga lo más rápido posible. No queremos más, pero eso ya con eso hace bastante. Y si tiene que ayudar en representarnos, perfecto, se lo agradecemos, pero nada más. En ese sentido, si Palma, la comarca del Guadalquivir, desarrolla la industria agroalimentaria, desarrolla la formación, nosotros tenemos un foco de formación aeronáutica en FAASA, como sabéis, de mecánicos y de pilotos, que está siendo pionero, sobre todo pilotos mecánicos hemos colocado más de 400, y eso ha nacido aquí hace 10 años. Y no es la actividad principal de la compañía, como sabéis, pero es la que más me motiva a mí. De momento ahora la formación es lo que más me motiva. Me dice mi gente que parece mentira que me dedico a lo que no deja dinero, que bueno, ya están ellos para lo que deja. Pero realmente, ¿qué más, qué otras cosas potenciales le veo ya a Palma? Pues muy sencillo, Hornachuelo es otro término municipal, pero como yo subrayo mucho la comarcalización, tenemos que hablar de comarca. Ha hablado Jesús un poco, ha apuntado la comarcalización, hablando incluso de Écija, que es otra provincia, pero es que no hablemos de provincia, de provincialidad política, hablemos de comarcas que seamos similares y que encontremos entre todas sinergias que nos hagan fuerte a esa comarca. El río Guadalquivir es un río que los romanos y el Genil ya lo aprovechaban para traer el aceite de ahí arriba, de Écija, donde hacían las ánforas y desembarcaban, como todos sabéis, en el puerto de Peñaflor. El río tiene actividades lúdicas, el turismo, y en la zona de la sierra de Hornachuelo, todo eso hay que hacerlo nuestro si hablamos en el entorno de la comarcalización. Y eso es riqueza. ¿Y cómo se vende la riqueza y cómo se venden los productos? Antiguamente había un dicho que decía: el buen paño en el arca se vende.
No, yo ya digo siempre que el paño tiene que seguir siendo bueno y que hay que salir a mostrarlo en un buen envase. El otro día recibo yo de unos fabricantes italianos en casa en Navidades varias cajas de vino. Bueno, las cajas de vino, ustedes saben que es el nombre de la bodega, de cartón y se acabó. No, esta venía una caja, digo, niña, esta aparta la de la bodega, de la despensa, que esto es un regalo importante, que es una caja blanca, preciosa, con un lazo rojo, pues era una caja de vino italiano. En lugar de venir una caja de cartón vulgar, pues venía una cosa como cuando uno hace el regalo de una joya, como una joya. O sea, la caja era de la misma calidad y textura, el envolvente, que una joya. Eso es vender. Si vais por Italia, yo ahora voy mucho por Italia, tengo una hija casada allí, voy muchísimo, el aceite te lo ponen en el restaurante en unas ánforas preciosas. El aceite, pero toda la vida, y la mantequilla, el burro, como le dicen a la mantequilla es burro en italiano, no burra, burro, pues les resulta que el aceite es primordial para ellos. Y ellos, solo Andalucía produce más aceite que todo el resto de la europea mediterránea que genera aceite, que es Italia, Grecia y Portugal, como sabéis. Solo Andalucía genera más que todo. Y aquí solo mandamos camiones de cisternas de aceite y el balaño se lo lleva a otro. En eso tenemos que espabilar, pero eso, y la naranja, eso es primordial y en eso hay que estar. Y a mí eso me enfada y me pone fuera de sí porque yo no lo veo tan difícil. Y luego vendamos también lo que es el turismo, que tenemos aquí, se decía, la sierra, el río y la ciudad y los cinegéticos, pero vendámoslos como hay que vender las cosas, mostrándolas, como decía antes. Para eso están los medios audiovisuales, para eso están los cortos, las películas, que hay productoras que por 4 euros te hacen un reportaje, venderlo, meterlo en televisiones. No sé si veis, yo voy a Italia otra vez porque los de Italia me tienen un poco obsesionado con los nietos, pero resulta que hay dos series en la televisión. No sé si veis gusto alguna, una serie, lo ponen en la 2 todos los días de la semana, de lunes a viernes, a las 8 de la tarde. Se llama Don Mateo. Don Mateo es un cura que es medio policía y se junta con el comisario del pueblo. Y eso es la anécdota. Pero lo importante es Gubbio, es un pueblo de unos 10.000, 15.000 habitantes de la zona de la Umbria. La Umbria está lindando con la Toscana, entre la Toscana y el Adriático, ¿no? En el centro de Italia, pasados los Apeninos. Bueno, pues ahí resulta que lo que venden es el pueblo. No os preocuparos, todo es mentira. Si tú te das cuenta, todo lo que sale en la plaza del pueblo, el palacio de Pitti, el palacio de no sé qué, el hotel, digamos la hospedería, el hotel, un día matan a uno, porque el móvil de la película, que dura 1 hora, el móvil siempre es un asesinato y que lo descubre más el cura que los policías, ¿no? Y resulta que un día matan a uno en el hotel y sale el hotel, precioso. Y todo es vender el pueblo. Otro día lo matan en un restaurante y sale el restaurante. Otro día lo matan en una plaza y al final toda la película estás viendo un reportaje para vender su pueblo. Eso es arte italiano. Eso es arte para vender. Eso es lo que hay que hacer. Y eso no es tan difícil. Bueno, pues ¿quién patrocina esta película? Pues el consorcio de la ciudad, el municipio, la comarca, todo eso está patrocinado y todo eso. Y luego hay otra serie en otra ciudad más importante, que es Venecia, que no le hace falta encima mucha publicidad, que se llama El Comisario Brunetti, que también hay crímenes por medio, y resulta que Brunetti todos los días es vender la Plaza San Marco, lo otro, y todo es vender en la película. Al final, todos los primeros planos es vender la ciudad. Eso, si lo analizamos, es propaganda. Te divierte un rato, hacen una temática no muy profunda, es una cosa de reírte, pero al final lo que te están vendiendo es la ciudad. Eso había que hacer aquí. Y eso se hace con medios, con todo eso, ¿no? Con medios audiovisuales, con películas de corto y ya está. Porque no esperemos que la gente venga aquí porque sí, porque Palma de Río es muy bonita. No, la gente hay que traerla del Ronsal, hay que traerlo aquí, hay que mostrar esto y hay que ir. Pero no, la Fitur una vez al año, no, eso tiene que ser permanente. El marketing, hay gente que sabe de marketing. Siempre que se piense que invertir en marketing, invertir en propaganda, invertir en un buen comercial que venda nuestro aceite o nuestra naranja. Siempre que se piense de un criterio empresarial, que eso es un gasto y no una inversión, estamos equivocados. Toda organización empresarial que piense que es una prospección de mercado. Nosotros antes de entrar en Chile viajamos 20 veces y cada año tenemos 10 proyectos en la cartera y sale uno. Bueno, pues ya está, pero es que si no empieza 10 no sale ninguno.
Y resulta que a tu casa no viene nada más que a venderte libros, a venderte detergente, a pedirte, ¿no? Tu casa no viene nadie a darte nada, el negocio está en la calle, siempre se ha dicho, en la calle está el negocio. Toda la vida de Dios, en los pueblos había los corredores, los tratantes, estaban en la calle, en las tabernas todos los días vendiendo burro y comprando vacas. Y eso es lo mismo, eso ahora traído a la electrónica, a la modernidad, eso es lo que hay que hacer. Bien, bueno, yo no quiero aquí dar una conferencia de consejos, lo veo, perdonar, pero yo todo lo veo bajo el mismo, y me acelero porque todo lo veo bajo el prisma empresarial, pero que las cosas que tengo claras, creo que bueno decirlas, ¿no? Pero insisto en que nosotros desde un pueblo no somos unos catetos, tenemos que formarnos y salir a reformarnos, diría yo, potenciar eso mucho, la formación, los idiomas, para que seamos globales, para que podamos venir aquí felices cuando nos hayamos desarrollado fuera. Los idiomas, estarás de acuerdo conmigo, catedrática Inmaculada, que no puede ser que el 80% de los universitarios españoles no hablen inglés, pero no hablen, que lo hablen como un papagayo. A mí no me vale, es que mi niño tiene muy buenas notas en el colegio de inglés, eso no sirve para nada. Si el niño no habla, no interpreta, no vende, no sabe ser redactar un contrato, ese niño para mí no habla inglés. Y yo no hablo mucho, no hablo inglés, nada más que el ok de cuando volaba 4 frases. Pero precisamente por eso veo la carencia, ¿no? Y me ha costado mucho ir por ahí sin dominar el idioma. Pero bueno, tengo gente aquí muy formada, Gustavo, mis hijos, ya esta gente nueva ya hablan inglés, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? Pues yo diría que ánimo, yo de verdad que yo creo que lo de la crisis ya está muy manido, hay que dejarla atrás, yo creo que no hay ni que nombrarla y que lo que hay que ponernos manos a la obra a salir de ella. Yo creo que, yo no quiero decir si se está saliendo o no, yo lo que sé que no hay mar que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, ¿no? Pero realmente yo creo que no ganamos nada con hablar de crisis, analizar lo que ha pasado, aprender de los errores, por supuesto, no caer en lo mismo, porque la conciencia, la memoria de las personas, de los humanos, es muy corta, pero realmente creo que si no somos torpes y caemos lo mismo, lo que está claro que hay que trabajar en lo que uno se realice, ser feliz, y luego que la simbiosis empresarios, trabajadores, pues sea de verdad un equipo que cuando eso se da, os tengo que decir que es una maravilla, porque no se puede trabajar mejor que con gente integrada en una organización. Y no se puede estar, me imagino que peor, que algunas veces he conocido casos, en alguien que no quiere estar en esa empresa o que esa empresa no quiere ir nadie, ni el propio empresario. Así que yo, si mi aportación vale para algo, yo lo que pido de esta jornada es que no se quede como cuando se crea un comité para algo, crea un comité para que no se haga nada. Que de las ideas que hay aquí de estos conferenciantes más brillantes que yo, se coja lo bueno y realmente entre todos yo creo que hay que sacar unas conclusiones, elevarlas donde sea y que a los órganos empresariales, pero a las empresas, ¿no?, a las asociaciones y a las empresas realmente, si alguien de la Administración es capaz de catalizar que esas empresas, por ejemplo, agroalimentarias, se pongan un poco en sinergia y un poco de acuerdo para ser potentes en la oferta. Y no sé, como decía un amigo mío, que el problema de la naranja de Palma es que la oferta es muy atomizada y muy débil y la demanda es muy fuerte. Aquí estamos vendiendo naranjas 5 o 6 organizaciones cooperativas y empresas y comprando hay 3 grandes multinacionales. Estamos muertos. O nos hacemos más fuertes nosotros y equilibramos esa debilidad, lo equilibramos con la demanda, o estaremos siempre machacados. O sea, en ese sentido no tendremos ni precio ni valor añadido. Y eso se consigue poniendo la naranja en una caja de madera ni de cartón, en una caja que podría contener una joya, como es la naranja de Palma de Río. Muchas gracias. Bueno, es muy tarde, vamos a ir concluyendo, pero me gustaría preguntarle a los dos, al hilo de una cosa que me ha parecido muy interesante que ha destacado Inmaculada Caravaca, pero les pido brevedad, por favor, porque por la hora sobre todo. Bueno, que ella decía que en esta crisis que ha calificado como sistémica, no todas las ciudades se han comportado de la misma manera, ¿verdad? Y hemos visto ese mapa, desde luego aterrador, donde las ciudades medias se han comportado mejor que las grandes ciudades, y ahí, afortunadamente, la primera etapa de la crisis pues estaba Palma del Río, donde no se había destruido empleo. Me gustaría preguntar
a Jesús Orcaray al hilo de lo que ha expuesto la profesora Caravaca y también a Miguel Ángel Tamariz, bueno, que ¿por qué creen que las ciudades medias, como el caso de Palma, y decía Miguel Ángel que no quería hablar de la crisis, pero yo tenía esto planteado y me gustaría plantearlo porque creo que puede ser... Eso sí sigue siendo un problema. De interés, ¿no? ¿A qué creen que se debe el hecho de que haya ciudades medias o ciudades que, bueno, pues que se hayan mantenido quizá mejor que otras? Y también comentaba algún integrante de Futura que precisamente el índice de paro que tiene esta ciudad, que también es lamentable, pero está muy por debajo de la media provincial o, por ejemplo, del paro que hay en Córdoba capital. ¿A qué creen que se debe, Jesús Orcaray? Bueno, la verdad que la pregunta tiene mucha profundidad. Sí, pues pido brevedad. Yo no puedo decir nada más que una opinión, no tengo más basamento, nada más que mi opinión. Creo que algo apunté en mi intervención relacionado con Palma, y me voy a centrar en Palma, que es lo que más conozco y no el resto de ciudades medias en las cuales han aparecido ahí. Yo pienso, bueno, primero lo que hablé al principio, esa infraestructura socioeconómica que en Palma se estableció en épocas anteriores, y luego que eso diera como consecuencia una sólida o una fuerte industria agroalimentaria, que realmente la industria agroalimentaria soporta o ha soportado mucho mejor la crisis que otras estructuras económicas donde han predominado otras industrias. Realmente aquí el tema agroalimentario ha sido un colchón mucho más potente, pero el tema agroalimentario unido al resto de industrias que no han sido tan especulativas. No vamos a hablar que aquí no ha habido construcción, porque ha habido construcción y fenómenos de construcción como en todos lados, ¿no? Pero realmente no se ha abandonado el resto de industria, o no ha habido ese trasvase de mano de obra excesivo, lo ha habido, pero ese trasvase excesivo de mano de obra de sectores industriales, de sectores de servicios a la construcción, y se ha seguido manteniendo en paralelo a la evolución de la construcción y de la construcción especulativa, que no ha sido tanta aquí, pero bueno, de la construcción especulativa no ha habido ese trasvase, y creo que ha sido el colchón para que hoy estemos en ese 10 o ese 11 o ese frente a los 20 y tantos que está la media nacional. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cuál es la postura de Miguel Ángel Tamariz en ese sentido? El empleo. Sí, el hecho de que las ciudades medias, pues no sé, se hayan comportado, según los datos que hemos podido conocer, mejor que otras. Hombre, pienso que en las ciudades medias al final es que, sobre todo Palma concretamente, es un caso especial, porque realmente tiene 1/3 de la media del desempleo de Andalucía, casi. O sea, esto es, yo creo que es lo mismo que ha dicho Jesús. No hay otra explicación. Está más diversificada la economía. Claro, ¿qué pasa? Incido en lo que dije antes. Ese empleo que cuenta también el peón que coge la naranja, también cuenta como ocupado. Y eso es lo que a mí me gustaría que eso lo cogiese, llegase a cogerlo una maquinaria, a partir de la innovación, de que eso lo haga una máquina y unos operarios especializados, en lugar de 100 personas que son de naranja, haya 10 especializados con máquinas muy especializadas que cojan la naranja, y esos 90 estén colocados en la comercialización, en la preparación de la caja bonita, en las ventas y en la logística, ¿no? Eso sería para mí el empleo de verdad. Este empleo nuestro, por eso, porque Palma tiene un término pequeño en relación a Écija, que tiene 90.000 hectáreas, y Palma tiene 15.000, ¿no? 18.000, está el alcalde de aquí, exalcalde, lo sabe, lógicamente se sabe su territorio. ¿Qué pasa? Pues que, lógicamente, hay menos de desempleo. Pero yo no me conformo con este empleo. O sea, estamos bien con respecto a números de ocupados, pero ese número de ocupados, ese hombre, para mí, ese chico de 30 años que es de naranja, es un hombre perdido. Porque es que, la verdad, que menos que alguien que maneje una carretilla dentro de un almacén manejando paquetes y no en el campo. Pero bueno, todo se andará. Realmente pienso que Palma tiene eso. Estamos nosotros, que generamos 300 y pico empleos, que no está mal, más el indirecto. O sea, nosotros tenemos 350 empleos más el indirecto, pues no sé, pues podemos llegar a 500. Eso en un pueblo de aquí, de una población de no sé cuánto, la población viva o de laboral que hay aquí es de 10.000, 14.000, pues bueno, todo eso
hace y realmente, gracias a eso, Palma está como está. Pero realmente, como estamos centrados en Palma, la ciudad de medio, ¿por qué se comporta mejor? Yo pienso que la caída, sobre todo lo ha pintado muy bien la señora catedrática, la costa es mortal, porque claro, si la expectativa, y también lo ha apuntado Jesús, si parte de una expectativa del ladrillo a tope, que no me acuerdo, hace 7 o 8 años, se robaban las obras en la costa, en Marbella, iba un camión con un camión de ladrillo, iba el encargado de la obra, oye, ese camión, descárgamelo aquí y te doy 50 euros más, porque se robaban los ladrillos, no daba Bailén tiempo para fabricar todo lo que se ponía, aquella barbaridad, que aquellos polvos trajeron estos lodos, ¿no? Pero realmente, donde la expectativa fue de un crecimiento, donde tenía que venir inmigrantes a cubrir esos puestos, se van los inmigrantes y se cae la construcción, obviamente ahí la caída es más brusca que en un sitio donde no se produjo ese boom, que es la explicación que también ha dado Jesús. Muy bien, pues nada, a los tres, muchas gracias.